Pues bienvenidos familia, amigos y compañeros de estas conversaciones interesantes, de estos podcasts, conversaciones interesantes en nuestro canal de YouTube y en nuestras diferentes redes sociales. Soy Diego Escobar, quien les acompaña hoy en un capítulo más, un capítulo nuevo para todos nuestros seguidores, acompañado siempre de un buen café, de una buena aromática, una buena uva de panela, lo que ustedes estén tomando en este momento. Les doy la bienvenida a este capítulo. Primero les recuerdo que se suscriban al canal, que compartan este y todos los contenidos. Y de esa manera vamos a poder nosotros tener más invitados en este lugar, en estos estudios de fiesta, en estos podcasts de conversaciones interesantes para hablar de temas interesantes. Pues hoy me acompaña en el estudio un psicólogo, nada más y nada menos. Estoy hablando que del señor Yoser Suárez. Así es, ¿verdad? ¿Lo nombré bien? Sí, así es. Psicólogo profesional, hombre, encargado de este tema que hace parte de la medicina, ¿no? Sí, hablamos de salud tanto corporal como mental, entonces hace parte de todo lo que se encarga de la salud mental del ser humano. Yoser, bienvenido. Debo decir que antes, digamos que no, hace unos años atrás no tenía como tanta prioridad de una u otra forma, o siento yo, este tema de los psicólogos, de sentar a alguien y hablar qué está pasando, ¿no? Todo era muy medicina, todo era, no, pues usted le duele algo, pues eso es algo generado por el cuerpo, pero hoy día ha tomado fuerzas, problemas como la ansiedad, depresión, entre otras cosas que ya vamos a profundizar, y se es necesario casi que indispensable tener una figura suya como es la suya en cualquier empresa, en cualquier labor que se necesite, incluso en el Estado y en el gobierno. Claro, Diego, bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes, a todos los que se conectan y a todos los que van a mirar este video en este momento, este programa, ¿sí? Hablar de salud mental era una cosa impresionante, ¿no? Era increíble, incluso los egipcios antiguamente consideraban que eran temas demoníacos, ¿sí? Y le abrían huequitos en la cabeza a la gente, le perforaban el cráneo que para que salieran todos estos comportamientos. Y a lo largo de la historia pues se vienen presentando todos estos abordajes científicos para llegar a lo que hoy consideramos psicología como esa ciencia que estudia el comportamiento del ser humano. ¿Ha cogido fuerza? Sí, hoy en día ya las leyes permiten que haya psicólogos educativos, organizacionales, jurídicos, clínicos, sociales, y que en cada uno de los ámbitos en los que nos desarrollamos constantemente pues se vea necesario que haya alguien que se encargue de eso que no vemos, porque es que nos concentramos solo en lo que vemos, ¿sí? Oiga, muy buena aclaración, Yoser. Bueno, debo decir antes de continuar, es que como ya lo vieron ustedes en el título del video en YouTube, el tema de hoy es daños psicológicos a causa del COVID-19, ¿no? Sí. Vivimos una pandemia en el mundo entero ya hace más de un año, en el cual estamos pasando por esto, donde hay muertes, donde se ha perdido seres queridos, amigos y todo lo que conlleva esta pandemia. Pero más allá de todo eso, también hay daños a nivel de familia, a nivel personal, psicológicos en la persona que estamos viviendo todos, ¿no? A causa del COVID-19. Ese es el tema del video que ustedes están viendo hoy, de este podcast, y para eso está Yoser hoy, para hablar sobre ese tema que es bastante importante. Claro, Diego, lo que pasa es que, bueno, hemos vivido un año, yo creo, año largo donde la vida se nos volteó, ¿sí? Sí. Todo lo que planeamos, porque el ser humano por naturaleza es de planear, ¿sí? Es muy ansioso a la hora de su vida. Todo en un momento se volteó, ¿sí? Muchas personas teníamos planes que eran decisivos para nuestra vida. Pero el error ha sido ¿cuál? Que nos hemos quedado simplemente en los síntomas corporales, fisiológicos, que esta pandemia nos trajo. Entonces, lo que hablábamos hace poco, decíamos, antiguamente era chistoso toser, ¿te acuerdas? Que uno tenía de pronto tos con flema y uno, me van a hacer bullying. Hoy en día pareciese que fuese pecado. Toser, estornudar, sí, da miedo. Tener de pronto fluidez nasal, tener un poco de fiebre. Entonces todo nos pone, porque son esos... digamos lo que son esas respuestas del cuerpo a diferentes enfermedades. No tiene que ser el COVID, puede ser que tenga una infección, puede ser que algo me haya caído mal, pero nos olvidamos durante todo este año de lo que no se ve. Sí. ¿Sí? Entonces encerramos a las familias en sus casas, pero se nos olvidó que no estaban enseñadas para estar encerradas, ¿sí? Esposos que salían a las 5 de la mañana y volvían y se veían a las 6, 7 de la noche, hoy tienen que pasar 24 horas
dentro del mismo hogar. Los papás aprendieron qué era ser papá con sus hijos. Incluso he escuchado pacientes que me decían, yo no sabía qué música le gustaba a mi hijo. No sabía ni nada. Yo escasamente sabía que iba al colegio, ¿sí? Yo no sabía que mi esposa le tocaba tan duro. Muchos han tenido que buscar clases de tecnología porque escasamente sabían llegar a su oficina, prender el computador y hacerlo del programa, pero llegar a una videollamada. Entonces esto ha despertado muchos trastornos, ha despertado muchos síntomas internos, ha despertado muchas secuelas que ha ido dejando, y que aquí viene otro gran error. Claro, ya nos estamos vacunando, entonces eso ya nos vuelve un poco inmunes, ya la moringa nos ayuda, ya esto de bebidas calientes nos ayudan a relajar o a superar los síntomas fisiológicos. Uh-huh. Pero ¿qué está pasando con lo que ha sucedido a nivel interno, a nivel mental de nuestra vida? ¿Quién está atendiendo eso? Porque para eso no hay una pasta. Claro, Joseph, me parece interesantísimo el tema, de verdad. Soy uno de los fans número uno de este programa, de este video que estamos haciendo. No porque sea mío, sino porque en mi caso tengo problemas de ansiedad, soy ansioso, tengo problemas de estrés a veces, y ha sido un colapso total esta pandemia, porque gracias a Dios médicamente hasta el momento no me ha dado COVID, pero he estado en momentos donde me siento mal, donde me enfermo, donde me encierro totalmente, donde me da miedo, miedo hasta la muerte, síntomas de que algo terrible está pasando y que mañana puedo morir, y que además por casos cercanos que uno experimenta también, y entre problemas familiares y personales que uno tiene debido a sus problemas psicológicos. Entonces creo yo que chévere que le pongamos atención a eso, porque el COVID va a pasar en algún momento, si Dios lo permite. Me preocupa es que todos esos problemas psicológicos que van a quedar. Lo que pasa es eso. Tenemos que ir derrumbando esos tabús de que el psicólogo es para los locos. Yo siempre le digo a mis pacientes, dime qué es un loco, ¿sí? Pues el que va en la calle, es un habitante de calle. El que salta puede ser eufórico. Sí. O sea, nos quedamos con que el psicólogo es para locos, ¿sí? Y mira que tú realmente no entiendes la magnitud y la importancia de un psicólogo en tu vida hasta que no vas a vivir una terapia con un psicólogo. Yo tengo terapia psicológica. Claro. Cada 8 días pago mi terapia y voy y me siento con el psicólogo. Y fue difícil porque al principio tú dices, ¿qué me va a decir? Porque tú lo relacionas con tu trabajo, pero ha sido espectacular para mi vida tener a alguien con quien vivir una catarsis, entendiendo catarsis como ese proceso en el que tú sacas todos esos sentimientos, esa frustración, esa rabia, te desahogas, ¿sí? Ese es el proceso de catarsis. ¿Toda persona debería tener un psicólogo? Toda persona debería tener un psicólogo. Países de primer mundo permiten que toda persona tenga un psicólogo, ¿sí? Toda persona. ¿Por qué? Porque es que tú todos los días no te levantas de la misma manera. Claro. ¿Sí? No todos los días tienen la vida tan controlada y no todos los días las cosas te salen como tú las planeas, ¿sí? Entonces, hablamos y hay mucha gente que me dice, ¿en serio, doctor, usted va al psicólogo? Sí, yo voy al psicólogo porque necesito. O sea, yo no puedo brindar una atención de calidad si mi vida no está en una calidad. Entonces, es importante tener eso. Ahora, es muy importante lo que tú dices, Diego. Claro, el COVID nos tendremos que enseñar a él como el chikungunya, como el H1N1 en su momento, como el dengue. Nos tendremos que enseñar a él. Pero a lo que no vamos a poder enseñarnos son a esos efectos que va a dejar el COVID a nivel mental. ¿Sí? Terrible, que me parece. Terrible, además, sí, o sea, porque es que, se salvó. Y la ansiedad, la depresión y la frustración y mis proyectos de vida. Las familias, ¿sí? Las familias que han perdido a sus seres queridos. O sea, ¿qué ha pasado con ellas? ¿Sí? Entonces ahí vemos que bueno, ya comienzan los gobiernos locales, nacionales a hacer sus estrategias para atender. Pero es muy importante que haya esa apertura a que otro venga y nos colabore. Porque es que no nos podemos quedar con que es que el psicólogo tiene la vida más enredada que yo. Sí, claro, suele pasar. Claro, porque es que a mí me da risa cuando dicen, yo que voy a ir donde el psicólogo a nivel de pareja, por ejemplo, que es una de las más recurrentes. Si el psicólogo ni novia tiene, si a ese le va más mal en el amor, pero es por los mismos ítems de la gente de que a mí me ha pasado que cuando tengo pareja me dice, pero no me vaya a analizar.
¿quién le dijo que yo le tendría que cobrar todos los días? Claro. Pero no me vaya a mirar a los ojos, yo no leo. Imagínate, yo tengo miopía, ¿cómo voy a leer sin gafas? Además que es un aspecto que no solamente pasa, digamos, en su caso, sino es como los médicos. El médico se enferma también. Se enferma. El caso de la iglesia, sí. Los curas son pecadores. Exacto, y es una etiqueta chistosa. Tenemos que comenzar a derrumbar etiquetas, tenemos que comenzar a derrumbar prototipos, tenemos que comenzar a derrumbar ideales para comenzar a vivir de la realidad. Y es muy fundamental hoy preguntarme, bueno, si a mí ya me dio COVID y ya físicamente estoy bien, ¿cómo está mi interior? O sea, ¿cómo me siento yo después de haber superado el COVID, darme cuenta que miles, millones de personas no lo pudieron hacer? Eso tiene que ser impactante para mí, ¿sí? Claro. Yo creo que eso es como un accidente en el que todos mueren y tú quedas vivo. Terrible, sí. Más allá de la experiencia de Dios que me dio una oportunidad de vivir y que es importante, para mí debe de ser frustrante preguntarme por qué yo. O sea, de todos, ¿dónde estaba yo sentado? ¿Qué me va a permitir esto a partir de ahora? Tú decías algo muy importante y yo se lo decía a una chica en estos días. Le decía, el tiempo es la expresión de lo que queremos ser. Esa es la frase con la que yo me quedo hoy. ¿Por qué? Porque vivimos de tantos planes, pero hoy no podemos vivir de eso. Yo no puedo decirte, Diego, entonces terminamos programa y esta semanita nos vemos, porque es que puedo levantarme mañana y que tú digas, yo no puedo levantarme y diga, Diego, ¿qué pasó? Sí, apenas lo acabé de tener ahí al frente. Ayer grabamos, y así nos está pasando. Que hablaste de pronto con un amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y al otro día te levantaste con la noticia de que no lo superó. Sí, y me ha pasado, de hecho me pasó, de hecho por eso me afana tanto este tema también y quise compartirlo con los seguidores porque perdí a 2, 3 personas cercanas, muy cercanas, de las personas que uno dice, tiene vida para rato, sí, además que quiere vivir y se la goza y es una persona, y de la nada se fue debido a esta pandemia y uno dice, mire, aseguro algo que usted acaba de decir o lo reafirmo, y es que queda uno, aparte de preocupado, cuestionado de por qué él y por qué otras personas que tengo a mi alrededor que también les dio, no, o sea, y entonces ¿qué va a pasar cuando me dé a mí? ¿Será que estaré en esa, o sea, es un juego con juegos macabros, ¿no? O sea, ¿dónde estoy? Hubo un momento impactante en Granada, yo estaba viviendo en Granada y resulta que a un sacerdote indígena que había en Granada le da COVID, ¿sí? Y él comienza a grabar con su celular desde el hospital todos los días a decirle a sus fieles, estoy bien, me estoy recuperando, ya no me cuesta. Graba un video y es muy, muy, muy impactante porque él graba un video hablando muy bonito y dice una frase de, no podré ser el mejor sacerdote, pero sí les aseguro que soy el más feliz de los sacerdotes. Y dice, estoy muy bien, ya no tengo respirador. Eso lo dice como a las 5 de la tarde. Y a las 7 de la noche comunican que falleció. Terrible. Y se veía súper bien. Entonces ahí es donde dice uno, sí, y entonces cuando voy yo a hablar de pronto con las personas que lo tuvieron cerca, dicen, no, físicamente se estaba mejorando, pero emocionalmente no. Hubo algo que no emocionalmente le permitió seguir luchando, ¿sí? Entonces uno dice, aquí la importancia de dejar de pensar que el psicólogo es para locos y la importancia de decir, hombre, yo también necesito ayuda. Yo sé, una pregunta, yo de pronto se sale un poquito del tema, pero me cuestiona porque siempre he creído a título personal que a veces, incluso hasta que la persona se vaya a este mundo, depende mucho de cómo están sus emociones. Usted lo acaba de decir, a veces creo que una persona se recupere rápidamente, como vemos en muchos casos, y salga no solo del COVID, sino otras enfermedades, y esa que no lo hace, sino que todo lo contrario, lo acaba en un segundo, depende mucho de lo que pasa por su cabeza también. O sea, es cierto que con la mente podríamos llegar a hacer que el cuerpo se recupere más rápido. Nuestro sistema emocional trabaja a grandes rasgos en nuestro diario vivir, ¿sí? Si tú te observas, hay días en los que incluso el clima maneja nuestras emociones, ¿sí? Sí. Yo soy uno que cuando llueve trabajo incómodo, bajo no me gusta, tampoco, sí. Pero a mí sale el sol y yo me pongo el pantalón que me gusta, el buzo que me gusta, me siento y okay. Sale el sol y yo voy feliz. Y emocionalmente, veámoslo con un caso particular, las personas que tienen cáncer. Sí. Mientras tú no les digas qué tan avanzado va ese cáncer, esas son personas que luchan, incluso les pronostican 3 meses y son 4, 5, 6, 7, 11, un año, ¿sí?
pero diles tú que el cáncer está avanzado y que no hay nada por hacer. Su sistema emocional se va al piso y eso acelera que sus defensas caigan, que su sistema inmunológico se vea alterado y uno dice, el cáncer se lo llevó en 15 días. No fue el cáncer ya venía. Claro. ¿Sí? Lo que se lo llevó fue que él dejó de luchar, dejó de tener sentidos de vida, dejó de tener razones para vivir. Es cierto. José, bueno, qué bueno, porque es que hay tanto para hablar y vamos a tratar de en este espacio que tenemos, en este podcast, de concluir cosas importantes. De hecho, aquí van a quedar para todos nuestros seguidores los datos de José y todo para que lo sigan a través de las redes sociales, para que lo ubiquen y puedan en algún momento a acceder a él, porque yo creo que van a salir muchas dudas, muchas preguntas en este programa. Específicamente hablando de este video, de lo que titula hoy el video, que es daños psicológicos a causa del COVID que han pasado. Tenemos algunas cosas importantes dentro de todas las que ha pasado, pero algunas por mencionar. Una de ellas es, digamos, para arrancar, todo lo que ha pasado con el tema de violencia intrafamiliar. Totalmente. Lo que causó separaciones, divorcios, infidelidades. Bueno, más que infidelidades porque no había el campito, pero bueno, no, sí, hasta así porque se destaparon muchas cosas. Hablemos de ese tema. Bueno, a nivel de la convivencia familiar para las personas fue muy duro lo que yo te decía, aprender a convivir 24/7 fue muy difícil y te lo digo por experiencia propia, ¿sí? Yo en el momento de la pandemia estaba como dicen muchas personas, estrenando compañera de vida y fue algo supremamente difícil porque es verte todos los días, todo el día y tú dices, ¿yo qué le cuento en la noche? Claro. ¿Sí? O sea, ¿yo qué le digo? Y muchas familias entonces, ¿qué pasó? Nos cohibieron salir, nos encerraron, pero no hay policías para ir a toda casa. Entonces aumentaron los casos de violencia, aumentaron casos de femicidio, aumentaron los casos de violencia a los niños, aumentaron los casos de violencia sexual a infantes, aumentaron los casos de la ansiedad, del estrés, ¿sí? Y recuerda que cuando estamos ansiosos o estamos estresados, nuestras respuestas no son tan razonables, sino más emocionales. Entonces de pronto esa esposa que todos los días viendo al marido ahí sentado sin hacer nada y ella corra, pues comienzan los alegatos. Y esta ha sido una de las consecuencias más grandes y creo que es una de las que más hay que fortalecer. Hay que comenzar a convocar las familias y hay que comenzar a hablar de drenar esas situaciones, ¿sí? De drenar. Había gente que salía a la calle y prefería que la policía, a mí me pasó en Villavo, gente que veía en la calle y prefería que la policía la llevara para la cárcel porque decía, es que yo quiero estar en mi casa me estresan, me fastidian. Reinventarse la casa, ¿no? O sea, entonces el estudio del esposo ya no es el estudio del esposo, sino el de los hijos. Comenzar a comprar más computadores, celulares, el internet, una cosa, la otra. Fueron situaciones y son situaciones hoy que generan una carga de estrés familiar muy grande y que se ha desbocado en eso, en la violencia intrafamiliar, en hombres que no han podido manejar esa situación y han atacado a sus esposas, en esposas que han atacado a sus esposos, en niños que han sido violentados y que como ya no tienen que ir al colegio, entonces no hay quien revise, no hay quien observe, no hay quien identifique que está sucediendo eso. Oiga, interesantísimo todo lo que dice José. Esto yo siempre lo analicé, bueno, lo comparé mucho con el tema de los realities. Siempre Sí. De hecho en la televisión me atrevo a decir que los realities son hechos con esa intención, ¿no? De meter mucha gente a convivir en un solo lugar. Y con el tiempo pues cada persona saca sus demonios, por decirlo así, sus problemas, sus estrés y empiezan a haber choques y conflictos y eso es lo que genera que un reality se vuelva pues como tan viral y la gente quiera ver esos problemas de convivencia. Entonces pasamos, puedo decir que básicamente a tener un reality con nuestra familia, hijos, esposo y todo estar ahí. Totalmente, fue un reality, pareciera que quién tenía más trabajo, quién tenía menos, quién lo hizo mejor, quién no lo hizo, los niños molestando todos los días. Yo creo que una de las cosas positivas de ese encierro fue que los padres de familia comenzaron a comprender la importancia de los educadores, ¿sí? Ajá. De qué es aguantarte a su hijo y a otros 30, 39, 40 niños medio día, todo un día. ¿Sí? Entonces el papá comenzó a decir, esto no es fácil, esto no es una tarea fácil, porque a veces nos quedábamos como papás en yo doy, pero yo no aguanto, ¿sí? Pero no estoy todo el día ahí, pero no estoy pegando las lentejitas, pero no estoy haciendo el dibujito. Entonces yo me encontraba con pacientes que me decían, doctor, es increíble que me tocó volver a vivir la primaria.
Y yo le decía, ¿y cómo te sentiste? Frustrada. No. Frustrado. Entonces uno dice, claro. Aparte de eso, la pérdida de empleo de muchos. Claro, que eso también, muchos se quedaron sin trabajo. Yo fui uno de los principales cuando dijeron, cierran los colegios, pues. Ahí paró todo. A tener que abrir redes sociales, a tener que comenzar a mirar a ver cómo hacías terapia a través del videochat, porque se vuelve mucho más complejo. ¿Por qué? Porque tú de frente con la persona como profesional sabes que la estás mirando a los ojos y le estás diciendo que nada de lo que ella le va a contar tú lo vas a decir. Pero la persona al otro lado de la pantalla siempre va a sentir cohibición de poder abrir su corazón porque me están grabando, qué están haciendo, quién va a saber esto, quién va a conocer. Fueron situaciones que son complejas y que lo ponen a uno a tambalear en muchas ocasiones. Bueno, lo único que yo apunto y me parece súper interesante fue que el mundo nos confrontó con el reinventarnos. Eso a mí sí me encantó y me encanta, de hecho, que nos confrontó y nos dijo, bueno, además pilas, prepárense porque es que vienen unas generaciones muy distintas a las cuales estamos acostumbrados. Yo siempre he dicho que el COVID-19 fue un piloto de qué es lo que va a pasar en el mundo ahora en adelante. Y es esto, la gente quiere la vaina fácil, rápida, instantánea, estamos acá. Doctor, hay un tema también acá y a mí me pasó sobre todo los primeros meses y es el tema de la falta del sueño. De poder descansar. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Pues que veníamos con una vida acostumbrada a un trajín, como le llamamos popularmente, y era, yo me levanto a las 6 de la mañana, me organizo, salgo de mi casa, voy a trabajar, comparto con mis amigos, comparto con los compañeros del trabajo, tengo reunión allí, tengo reunión acá, y cuando llegaba a mi casa, pues obviamente estaba agotado. Sí. Estaba prácticamente como la propaganda de Pedialit, el muñequito ya así, sí. Y pues yo llegaba duchazo y a dormir, ¿cierto? Me cambian ese ritmo de vida y me dicen, no, te tienes que quedar en tu casa, ¿sí? Donde tú puedes contestar acostado en el celular la reunión del trabajo, acostado en la cama, donde tú no te tienes ni siquiera que vestir para las situaciones, sino con que tengas una camisa, ¿ya? Y pues estoy todo el día en un ocio, estoy todo el día en una forma sedentaria. ¿Qué hace esto? Pues que no esté cansado, ¿sí? Y al no estar cansado, entonces Netflix, entonces Facebook, entonces TikTok, que se volvió popular. Yo creo que alguien que haya salido beneficiado de esta pandemia, TikTok. Claro, sí. ¿Sí? Entonces, todo eso hace que 12, 1, 2 de la mañana todavía despierto. ¿Por qué? Porque estoy reinventándome. Le pasa mucho a las personas que se van para otro país con el cambio de horario, ¿no? Que a esta hora tengo sueño, pues que a esta hora hay que trabajar y a esta hora no tengo sueño, y es esa costumbre. Por eso se recomendaba mucho desde el Colegio de Psicólogos y se recomendó mucho durante la pandemia el tema de que no dejáramos de tener una agenda organizada en nuestra vida. Entonces, por lo menos yo, ¿qué hacía en temas de pandemia? Me levantaba a las 6 de la mañana, hacía oración como todos los días hago, luego ponía a hacer de pronto el cafecito, luego arreglar la casa, luego hacer el almuerzo, luego hacía ejercicio, luego de pronto iba y daba una vueltica al parque corriendo y volvía y me metía a la casa, luego leía un libro, luego practicaba o adelantaba algún proceso, de pronto llamaba a alguien así no me fuera a pagar para escucharlo. Entonces mi vida cambió de escenario, pero no cambió de responsabilidades. Ok. Para otras personas cambió el escenario, cambiaron las responsabilidades y se quedaron en no tengo nada que hacer. Perdóname, esto va muy enfocado también porque estamos digamos que estamos tratando de hablar como en lo que pasó, ¿sí? Lo que ha venido pasando, pero también es muy actual y es muy presente. O sea, si usted sí está identificando actualmente con lo que está viviendo, porque pues está sin trabajo o está viviendo una de estas cosas que estamos hablando desde la parte psicológica, les está ocurriendo y usted dice, oiga, me siento identificado con todo lo que está hablando. Pues la idea es también ir a su vez brindando herramientas. Entonces, para que las personas puedan ir sirviendo. ¿Qué herramientas le recomiendo yo a las personas que de pronto en este momento están teniendo problemas con el sueño? Entonces, primero vamos a revisar qué tan sedentaria está nuestra vida hoy, ¿cierto? Hoy ya tenemos un poquito más de permisividad para salir, para hacer algunas actividades, entonces ¿cómo estoy distribuyendo el tiempo de mi día? O sea, ¿qué actividades tengo? Yo siempre he sido un fiel defensor de que debemos de tener un horario, porque la vida no puede ser un improviso toda la vida. O sea, no podemos que lo que se me ocurra, lo que se me aparezca, no. Hay que generar disciplinas. Las disciplinas nos llevan al éxito. Entonces, lo mismo, levántate en la mañana, de pronto haz un poco de yoga, haz un poco de relajación, un poco de pensar, proponte leer un libro este mes, ¿sí? Entonces, un capítulo diario.
ejercicios en casa, descarga. En el celular tenemos apps muy buenas, ¿sí? Que nos permiten tener esas rutinas de ejercicio. La alimentación, papel fundamental, la alimentación. ¿Por qué? Porque es que pandemia nos volvió de comida chatarra 100%. Claro. Y además comer más de la cuenta. Y comer más de la cuenta. Entonces, ¿qué pasaba? Que antes medianamente desayunábamos, almorzábamos y medianamente cenábamos. Pero en pandemia entonces uno desayunaba harto, merendaba, almorzaba, merendaba, comía, y si la película de pronto estaba muy buena, entonces mande a traer domicilios. Entonces la alimentación también juega un papel muy importante en nuestro descanso, porque si yo me como una hamburguesa a las 10, 11 de la noche, pues no espere que su organismo quiera dormir, porque él tiene que trabajar con eso que usted le acaba de meter al estómago, ¿sí? Entonces es importante comer a horas, aprovechar que estamos en casa para tener esas disciplinas. La lectura, el organizarlo, el horario de las actividades que estemos haciendo, salir a hacer ejercicio, salir a caminar, ¿sí? Eso nos va a permitir que nuestro sistema también sienta agotamiento, ¿sí? Es cierto. Y menos azúcares. Es que estamos tomando, por ejemplo, sin quitarle propaganda, pero estamos tomando mucho refresco azucarado, estamos comiendo mucha grasa, estamos comiendo mucha salsa, que son alimentos que no les voy a decir que no los coman nunca, pero que son alimentos que en horas no adecuadas pues no nos van a permitir tener un cordial descanso y una corta recuperación. También importante, reinventar, la palabra que tú dices, reinventar mi hogar. Recuerda que el cerebro se vuelve perezoso, y si durante todo este año lo único que has hecho es trabajar en tu cuarto, pues tu cerebro entiende que cuando entras a tu cuarto es a trabajar. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Volver a voltear el cuarto. Si tienes el televisor en el cuarto, pues tratar de utilizarlo lo menos posible en la noche, para que tu cerebro entienda que ese lugar al que tú vas a entrar es el lugar de descanso, entonces te dé sueño. Pero es que tenemos el computador, tenemos el televisor, tenemos todo en el cuarto, entonces el cerebro asume que es como este estudio, que es ahí donde se trabaja. Claro. En cambio, donde tú no tienes nada, hay mucha gente que le da sueño en la oficina, ¿sí? Pero porque en algún momento tú te dormiste en la oficina o siempre llegas con pereza. Entonces el cerebro ya sabe que ahí es donde hay que tener pereza. Claro. Entonces el celular nunca tenerlo al lado de nuestra cama. Patrones tan básicos que desconocemos, ¿no? El celular nunca se debe poner a cargar ni tener al lado de nuestra cama. ¿Por qué? Porque todos los aparatos tecnológicos lo que hacen en la noche es robarnos energía, es hacernos... Hay gente que se acuesta a las 8, se levanta a las 6 y dice, me levanté más cansado de lo que me acosté. Y no es porque no hayas descansado, es simplemente que tienes tantos aparatos energéticos que te están quitando esa energía en tu cuarto. Entonces el celular tratar de ponerlo lo más lejos posible por dos motivos. Uno, pues para que no haya esa interferencia de energía, y dos, porque me obliga a levantarme y a cumplir con mis responsabilidades, pero a veces lo dejamos al lado, apagamos la alarma y seguimos. Claro, no hay... Oiga, chévere porque son patrones, digamos, que lógicos, que uno diría, oye, es lógico, pero no se hacen. Son cosas que uno desconoce, que tiene que una persona profesional en el campo decir, oiga, pilas, porque a ver, lo que está pasando es que estos patrones digamos que de cosas diarias que usted hace, de cosas que usted vive a diario, las está haciendo mal, está pasando eso. Eso por hablar entre muchas cosas. Hay otro temita acá chévere que lo viví o lo vivo personalmente también, y es el tema de la ansiedad. ¿Sí? Soy una persona ansiosa medicada, no tomo medicamentos porque nunca lo quise hacer, pero en alguna ocasión hace muchos años me dijeron, usted sufre de ansiedad, trastorno de ansiedad, y usted tiene que ir a un psicólogo, incluso a psiquiatría me enviaron para... Y bueno, yo asumí que era un problema mío y que yo tenía que controlarlo y que tenía que empezar a manejar muchas cosas, pero debo a decirle, doctor, que ha causado problemas en mí. Ha causado problemas y me genera actualmente problemas también. Entonces, este tema de la ansiedad, hablemos un poquito sobre eso, el cómo se maneja, las cosas que a veces no identificamos, que somos ansiosos. Bueno, la ansiedad es un trastorno bastante general y bastante común, ¿sí? Hay mucha gente que tiene ansiedad, hay psicólogos que tenemos ansiedad. ¿Cómo puede uno identificar que es ansioso? Diferentes formas. Primero, mentalmente estamos todo el día pensando en muchas cosas a la vez, ¿sí? No hemos terminado de hacer un trabajo y ya concluimos, hicimos, deshicimos, montamos. A mí me pasa, por ejemplo, que voy en la moto, cuando tengo trayectos largos, yo le soluciono la vida al país.
¿sí? O sea, yo sueño, yo hablo solo en el casco, me escucho, me digo, me preparo cómo voy a pelear, cómo voy a discutir, cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer aquello. Yo quisiera hacer esto, yo quisiera hacer aquello, estoy leyéndome un libro, pero estoy sacando otro, ¿sí? Eso a nivel a nivel mental, a nivel corporal o a nivel físico y exterior que podamos observar, las personas ansiosas normalmente, se muerden las uñas. Sí, es muy dado a morderse las uñas. 2, el movimiento repetitivo de los pies, de las manos. Entonces estamos aquí, estamos allí, estoy moviéndome, ¿sí? No me puedo quedar quieto, ¿cierto? Sí. Y eso no es que sea hiperactivo, hay una inquietud motora derivada de mi ansiedad, ¿sí? Porque eso es otra cosa que está pasando muy, muy, muy fuertemente, Diego, y es que como hay tanta información en el internet, todo el mundo cree que lo que dice en internet es verídico. Sí. Entonces, no, es que yo soy hiperactivo, no, yo soy depresivo, no, yo soy esquizofrénico, no, yo soy ansioso. No, hay que ir a donde un profesional que realmente identifique eso en mí y me diga si lo hay o no lo hay. Para la ansiedad, importante el ejercicio. Es muy importante el deporte, ¿sí? Porque la ansiedad es una sobrecarga de energía en nuestro organismo. Pero entonces yo tengo que aprender a drenar esa sobrecarga, ¿sí? Una persona ansiosa no podría ser sedentaria. Claro, Sí, no podemos. No podemos. No podemos. se O puede. sea, quedarse uno quieto, ni siquiera dormido, pues es No. capaz de ser. De hecho, yo no sé si le pasa a todos, también para que identifiquemos, pero cuando yo estoy mucho tiempo quieto, porque me toca o me tocó descansar o el día no está como tan activo, intento entrar en depresión. Entonces ahí es importante que digamos lo siguiente, no es que entremos en depresión, recordemos que la depresión ya es un trastorno mucho más a fondo y mucho más grave. ¿En qué entramos? En estados vulnerables emocionales. Ok. ¿Sí? Esos estados vulnerables emocionales, porque eso es otra cosa que nos está pasando. Depresión no es estar triste, o sea, no es tener la cara así y llorar, no. Esos son estados inestables emocionales o bajones emocionales que tenemos en nuestra vida. La depresión muchas veces tú puedes ver, vamos a un actor, Robbie Williams, el de Patch Adams. Claro. ¿Quién creyó que él tenía depresión? Bueno. Nadie, hasta que se suicidó. J Balvin. ¿Quién cree que J Balvin tenía depresión? Nada. Entonces la depresión no se manifiesta siempre con una cara larga no, sino que lo que tenemos es que a raíz de esa quietud que me impide y que me frustra, entonces tengo bajones emocionales o estados inestables emocionales. Y por eso es importante que yo siempre tenga que hacer, como persona con ansiedad, siempre tener una rutina para seguir. ¿Sí? Siempre tener una rutina para seguir. ¿No es peligroso, doctor? ¿No se puede llegar en algún momento a volverse, digamos que enemigo de uno propio? ¿En qué sentido? Eso, que uno se acostumbra. Perdóneme que le hable tan a caso personal, pero es que vivo mucho el tema y es que estoy acostumbrado a una proactividad todo el tiempo absoluta y cuando siento que por X cosa de la vida no estoy siendo tan proactivo, no me siento tan útil, es terrible el azote que me doy a mí mismo. O sea, es una vaina que yo digo, qué peligro, porque me estoy acostumbrando a algo que el día de mañana puede jugar en mi contra. Por eso lo importante que dentro de esa rutina haya cosas que nada te lo impida hacer, ¿sí? Y también priorizar qué es para ti sentirte proactivo, ¿sí? Y para cada uno de los oyentes, ¿qué es para mí sentirme proactivo? Y esto va muy ligado a muchas cosas. Yo le decía, por ejemplo, hace algunos meses a alguien, ¿cómo evalúas el éxito? ¿Sí? Porque es que hoy nos venden la idea de ser tu propio jefe, la idea de ser exitoso. Entonces exitoso es el joven que a los 25 años tiene carro, casa, moto, plata y libertad financiera. Los prototipos, sí. Prototipos, los influencers, por ejemplo. Hoy se considera que los influencers son los más exitosos del mundo. Pero todo depende desde tu realidad, ¿sí? Tu realidad personal. ¿Qué es para ti ser exitoso? ¿Qué es para ti ser proactivo? Y voy a tocar a nivel personal. A nivel personal, yo sé que mucha gente que me ha escuchado considera que yo soy un hombre conformista, pero resulta que a mí me hace feliz, ser lo que soy, el profesional que soy. Okay. Ser psicólogo para mí ya fue un logro grandísimo en mi vida. 2, yo siempre tuve claro que no estudié psicología para ser millonario. Entonces yo mi mente no está frustrada porque no me paguen o porque sí me paguen. 3, consideré que ser proactivo, yo en algún momento soñé con dejar el mundo mejor de lo que lo encontré. Luego me di cuenta que el mundo era muy grande.
Entonces soñé con dejar mi pedacito de mundo. Yo considero que todo ser humano tiene un pedazo de mundo que lo mandaron a administrarlo. Ese es el que estoy tratando de dejar mejor de lo que lo encontré. Entonces, para mí proactivo, desde que yo escuche a una persona en el día, desde que yo pueda ayudar a alguien en mi día, desde que yo pueda darle un mensaje a alguien, para mí hoy ya el día fue proactivo, ¿sí? Por este simple escenario en el que estamos. Para mí ya hoy fue proactivo. Claro, que además entonces, que van a ser cientos las personas exacto, que van a escuchar entonces, ¿qué tan importante es saber qué te hace a ti sentirte proactivo? Okay. ¿Sí? Entonces, ¿será que para mí proactivo es que yo esté trabajando como un burro, perdón la expresión, sí. todo el día? Y eso para mí es proactivo porque al final del día se va a ver reflejado al final del mes o de la quincena en un cheque o qué es para mí ser proactivo. Entonces, por ejemplo, para mí, ¿qué es ser un día proactivo cuando no tengo pacientes, cuando no tengo que viajar, cuando no tengo reuniones? Que me pueda leer un capítulo de un libro. Eso me hace sentir que fue un día proactivo. Me encanta escribir, es una de mis pasiones. Sí. Entonces, que pueda sacar un artículo. Para mí eso ya es ser proactivo. ¿Sí? Okay. Y así cada uno pues debe identificar de una otra forma. ¿Qué es lo que los hace sentir proactivos? Por ejemplo, los que les gusta el deporte, que hayan podido terminar una rutina. Entonces, con trabajo, sin trabajo, en tu casa o no en tu casa, siempre vas a poder hacer eso, terminar una rutina, a no ser que caigas en cama terriblemente. Y ahí las emociones, créeme que lo último que van a pensar es si está siendo productivo o no, sino me voy a mejorar o no me voy a mejorar. En el caso de otros puede ser que se vieron un documental. En el caso de otros que pudieron hablar con un familiar que hacía rato no hablaban. Entonces, ¿qué hace que hoy hay que identificar es para ti qué es ser proactivo? Y si ser proactivo para ti es lo que la sociedad te está proponiendo, que es haber trabajado todo el día como una mula para poder ganar un sustento, entonces hay que reinventarnos qué es ser proactivo. ¿Sí? Qué bueno. Bueno, dentro de todo lo que tenemos por aquí anotadito, aprovechando el tiempo, este ítem como tal me llama mucho la atención, doctor, y es los trastornos afectivos que vienen a causa de lo mismo que estamos hablando, ¿no? Y es que se pudo haber causado a través del COVID, de toda la experiencia que estamos viviendo, pero creo yo que esto viene de mucho tiempo atrás. Sí, totalmente. Solo que hasta ahora, lo que decía al principio, todo el mundo, COVID nos encerró, entonces necesitamos el psicólogo, necesitamos ayuda, y el gobierno y todo el mundo, líneas de atención, si usted tiene problemas, llámenos, si usted se siente solo, llámenos, y la gente se está suicidando, y hay problemas entrar a la casa, hay problemas, pero nadie le había puesto la ficha a esto. ¿A qué se refiere exactamente cuando hablamos de problemas, de trastornos, esa palabra, trastornos afectivos, doctor? Bueno, cuando los trastornos afectivos o los trastornos emocionales los encontramos en cuanto a lo que se refiere nuestras emociones como tal, ¿sí? Ahí vamos a encontrar mucho que nos hablan de depresión, que nos hablan de bipolaridad, que nos hablen de diferentes situaciones que en su momento afectan nuestra manera de comunicar, nuestra manera de comportarnos y nuestra manera de vernos ante otras personas, ¿sí? Entonces, yo siempre le he dicho a mis pacientes y a las personas, una cosa son los trastornos como la depresión, una cosa son los trastornos como la bipolaridad y otra cosa son los bajones, ¿sí? O las alteraciones emocionales. Entonces, no la persona que de pronto en la mañana estuvo sonriendo y de pronto en la tarde recibió una noticia o de pronto se acordó de algo y lloró. No quiere decir que sea bipolar, porque tenemos ese imaginario, ¿no? Bipolar aquel que está riendo, luego se llora y luego se ríe. No. Sí, simplemente hay que ver su realidad cómo está, esos vacíos emocionales, esos duelos, esas experiencias que haya vivido. Y a uno le pasa. ¿A mí qué día me sucedió? Estaba en la oficina, contento, trabajando, cosas de la vida, estaban escuchando música y sonó un disco que me evocó algunos recuerdos y eso me generó un llanto. Pero no quiere decir que haya una bipolaridad, quiere decir que nadie sabe que yo estaba viviendo un proceso, ¿sí? Y que eso lo único que hizo fue recordarme el proceso que estaba viviendo, punto. No hay una... Entonces los trastornos afectivos o los trastornos emocionales son aquellos que alteran, son aquellos que ligeramente nos ponen en vulnerabilidad frente a nuestro compartimiento de emociones, frente a nuestro exteriorizar lo que somos. Sí. Entonces, la ira es un momento emocional,
la tristeza es un momento emocional, la alegría es un momento emocional, y estas están derivadas a raíz de las experiencias que estemos viviendo. Nadie llega al cementerio a reírse y a reírse y a reírse. Claro. ¿Sí? También entra mucho a jugar el contexto social en el que tú te encuentres, y vuelvo y te digo, las experiencias que ustedes estén viviendo. Hay mucha gente que hoy está triste, pero no es porque esté depresiva, simplemente porque el contexto en el que están, una pandemia, ¿sí?, los pone tristes, les afecta. El encierro, por ejemplo, a muchas personas las hizo llorar muchas noches porque ya se sentían frustradas, no querían estar más encerradas, querían irse. Y recuerdo que cuando yo me fui para Granada, era impresionante la cantidad de gente que llegaba a Granada, ¿sí? Porque digamos que la capital del Ariari tuvo un poco más de flexibilidad frente al salir. Entonces tú veías la gente respirando en el parque como el Arca de Noé cuando llega y estaciona. Y estaciona. Entonces uno dice, emocionalmente mucha gente se ha visto afectada y nos hemos visto afectados por esta realidad del COVID. Ya cuando hablamos de depresión, pues entonces hablamos de un trastorno que nos está generando unas complicaciones para poder seguir con nuestra vida. ¿Qué se deriva de la depresión? Pensamientos suicidas, aislamiento social, llanto continuo, pérdida del apetito, pérdida del sueño, ¿sí? Pero esto no es que ahora nuestros oyentes de pronto digan, uy, sí, yo perdí el apetito. No. Recuerda que esto tiene un tiempo prudente. Claro. Por eso el profesional de la salud te va a preguntar, ¿hace cuánto te está sucediendo eso? ¿Con qué recurrencia y en esa entrevista, en esa primera anamnesis, como la llamamos nosotros, ¿sí? En esa primera entrevista es donde recopilamos todos los datos para poder hacer un buen análisis funcional, un buen diagnóstico y poderte decir, sí, mira, hay una depresión, o no, mira, lo que hay es una inestabilidad emocional en este momento. Importantísimo además el hecho de acudir al profesional, ¿no? Claro. Ahí es donde bueno, incluso me provoca mucho y me viene cambiando usted el título del video durante toda la entrevista porque inicialmente hemos pensado en daños psicológicos a causa del COVID, pero me salía el título de todo ser humano necesita un psicólogo en su vida. Porque me preocupa eso y es que no es tan recurrente, no es tan necesario o digamos que la gente no identifica el tema como algo necesario para tener una mejor vida, doctor, ¿no? Para decir, oiga, a raíz de eso puedo estabilizar mi vida. Siento yo que si todas las personas tuvieran esta conversación que los dos estamos teniendo en este momento, que ojalá llegue a muchas personas, tuviese esta oportunidad, aunque sea 2 veces por semana, hablar con alguien como usted que conoce tantas cosas sobre este tema, podría reorganizar muchas ideas y podría salir de muchos problemas. Totalmente. Que lo están acabando. Totalmente. Lo que pasa es que la gente ha empezado a vivir a raíz de un egocentrismo, ¿sí? Y a raíz de una idea que nos vendieron de empoderamiento, ¿no? Y ahí yo soy un poco, digámoslo, no crítico, pero sí de decirles, hey, cuidado, hoy aparecen muchos influencers emocionales, hoy aparece mucho motivador, ¿sí? Pero es eso, motivación. Y recuerda que la motivación es efímera, es momentánea, ¿sí? Tú todos los días no estás motivado, ¿sí? Entonces llegamos, y fue un trabajo que se hizo, por ejemplo, en Granada con la iglesia de lograr generar que cada encuentro de retiro, llámese retiro, asamblea, lo que tuviese psicólogos comprometidos a seguir los procesos. Porque es que tú llegas emocionalmente partido y a ti te dicen, tú puedes, ánimo, tú eres el mejor, dale, tú tienes el poder está dentro de ti. Claro, efectivamente tú sales de allá creyéndote que tú puedes. Claro, ¿sí? Claro. El lunes tú puedes. El martes tú todavía puedes. El miércoles ya no puedes tanto, pero puedes, ¿sí? Pero el viernes ya no pudiste más. Ya el viernes ya. Por eso los procesos psicológicos son procesos. Yo siempre le digo a mis pacientes que un proceso psicológico es, haga de cuenta, una quimio. Es constante. No es que fui a 1, fui a 2 y fui a 3 y me salvé. No, tú tienes que ir a las 40, a las 50 que te dijo el médico que tenías que ir. Punto. Y el proceso psicológico es tal cual. ¿Sí? Yo llevo ya 4 años con psicólogo. Y no porque esté en la inmunda, sino porque eso me ha permitido a mí ser más objetivo a la hora de mi vida, tanto personal como mi vida laboral. ¿Sí? Claro, se arreglan muchos aspectos de la vida. Exacto, y no tengo que estarme preguntando
¿por qué mi vida no funciona? ¿Por qué tal cosa no funciona? Porque es que le tenemos un miedo pavórico a reconocer que nos estamos equivocando. Que algo está fallando. Fallamos, o sea, a eso le tenemos un miedo y a mí me sucede mucho con los pacientes porque llegan armados o llegan de pronto condicionados a la terapia. Y entonces uno tiene, yo les digo, pues, tratemos de hacer amena la situación porque si no esto se va a alargar. Y para mí mejor, claro, económicamente, pero para ti, ¿sí? La idea aquí no es volverme rico, la idea aquí es que tú puedas en 4, 5, 6, 7 terapias decir, puedo solito. Podría haber en el mundo, si todos hicieran este trabajo y este compromiso de acudir al profesional, de poner en cuestión, bueno, lo que está pasando, de trabajar en el proceso, podría haber gente totalmente feliz, gente que podría estar por lo menos un 99% estable en su vida. Digamos que todo parte de qué me hace feliz. Siempre va a ser esa la primicia, ¿no? ¿Qué me hace feliz y qué entiendo yo por felicidad? Si entiendo por felicidad que todos los días voy a estar pelando los dientitos, pues sería complicado porque no va a suceder. Pero me gusta lo que dices, establemente, emocionalmente, si hubiese muchas más personas, digámoslo que más conscientes de dónde buscar esa estabilidad. Hoy por hoy buscamos la estabilidad en otra persona, en libertad financiera, en bienes materiales, en la fama, en cuántos likes, en cuánto compartieron, en cuántos lo vieron, en cuántos me dicen que soy bonita, cuántos se quedan mirándome cuando paso, si la ropa me queda bien, si tengo ropa de marca, si tengo el último celular. Entonces yo creo que desde ahí parte la inestabilidad emocional que tenemos hoy muchas personas, y es que estamos enfocando nuestra estabilidad emocional en cosas que todos los días están cambiando. Sí, yo le decía a mis pacientes jóvenes, hoy te compran el celular, el iPhone 12 Pro, y tú te vas a sentir el hombre más feliz del mundo, pero ten presente que en 2 o 3 meses va a salir el 13 o el 14 o el 12 Pro más no sé cuántas de X, yo no sé qué. Y hasta ahí llegó mi felicidad porque ya no tengo lo que me generaba felicidad. Entonces ahí es donde vengo yo cuando digo que mucha gente me podrá ver como un hombre muy conformista, pero es que yo me compro un carro ahorita y dentro de poquito va a salir otro carro que va a querer más, ¿sí? Entonces ¿qué quiero pensar yo? Que el día que me compre un carro es el carro con el que me va a quedar, que en vez de darme felicidad ese carro lo que me va a dar es una estabilidad de que sé que tengo algo. Claro. Sí, yo me pongo a comprar una casa ahorita y en algún momento tendré que venderla porque no me pienso quedar por aquí. Yo quisiera emigrar, sentarme en una finquita en mi pueblito, a ver pasar los caballos y terminar mi vida allá, ¿sí? Entonces, ¿para qué me voy a acelerar comprando y adquiriendo y mirando y haciendo cuando yo ya tengo definido a dónde quiero pasar mi felicidad? Claro. Sí, entonces es muy importante que la persona se estabilice y se pregunte cuál a futuro, cómo me veo, ¿sí? Pero teniendo presente que ese futuro no ha llegado. Y hoy, ¿qué es una prioridad para mí? ¿Sí? Yo alguna vez le dije a alguien porque me criticó, me dijo, ¿usted todo un psicólogo y andando en una boxer? Y con esas botas amarradas allá atrás. A mí me dio mucha risa y yo le dije, mira, las botas impiden que me moje. Y el día que la moto que yo tenga haga terapia por mí, la cambio. Claro. Me compro una NS 250, me compro una Freeway. Pero hasta ahora, a mí me toca llegar en la moto, bajarme de la moto e ir a hacer la terapia. Claro. Entonces, eso no va a suceder no todavía, va a cambiar, ¿sí? Nada. El día que mi casa, que a mí los pacientes me busquen y me digan, es que vine a consultar con usted porque usted tiene una casa muy bonita, me compro una casa muy bonita, ¿sí? Pero mientras yo sea el protagonista de mi vida, mientras yo esté involucrado en ese protagonismo y sea yo el que todos los días tengo que generar mi trabajo, mi vida, organizarla, planchar mi ropa, lavarla, tenderla, lo que haya a mi alrededor no me va a definir, ¿sí? Entonces mi felicidad no puede estar en lo que haya a mi alrededor, tiene que estar en mi estabilidad emocional. Pues la verdad, súper interesante. Me quedo corto en tiempo, nos quedamos porque tenemos que despedir, pero oiga, nos quedamos, digamos que, bueno, creo que tendrá que haber un segundo, un tercer capítulo conforme a nuestros seguidores. Yo sé que van a estar muy pendientes, pero bueno, yo invito a todos los que han visto este podcast de conversaciones interesantes. Ya vamos a dar las redes sociales de Joseph para que lo sigan, para que cualquier pregunta también
y bueno, puedan buscarlo a él como profesional. Incluso le pido permiso, Joseph, porque el título del video cambia definitivamente. No, o sea, esto ya no se va a llamar daños psicológicos a causa del COVID. Sí, siento que le dimos una vuelta al tema que además me gustó, me pareció interesante, y es: todo ser humano necesita un psicólogo en su vida. Así va a titular porque siento yo que esta conversación, más allá de hablar de todo lo que ha pasado frente al COVID, de los problemas psicológicos, nos ha mostrado, y me he dado cuenta aquí escuchando la conversación, que necesitamos un psicólogo en la vida. O sea, es por eso, Diego, que el COVID nos ha dado tan duro. No es tanto ni siquiera por las enfermedades que hemos sentido, porque hay muchos que todavía no hemos tenido todos esos síntomas, ni hemos, gracias a Dios y a la misma vida, no hemos tenido esa experiencia de pasar por una UCI. Pero lo que nos ha dado tan duro es que ha atacado directamente todo donde teníamos puesta nuestra estabilidad emocional. ¿Sí? Entonces, teníamos puesta nuestra estabilidad emocional en que nos sentíamos los reyes en una oficina, ya no estamos en la oficina. Teníamos puesta la estabilidad emocional en que todos los días salíamos en ese carro ya no puedo sacarlo todos los días. Teníamos puesto que, por ejemplo, los que se fijaban mucho en el físico, que la barba, que me la arreglaban, que me maquillaba a las niñas, hoy tienes que tu tapabocas, punto. Eso es lo que ve la gente, ¿sí? Yo me pregunto, el día que nos quitemos los tapabocas, va a ser un golpe duro emocionalmente para mucha gente, porque hay gente que se enamoró en pandemia y que se enamoró de unos ojos bonitos, pero el otro 70% de la cara todavía no lo ha visto. Suena muy meme, pero es cierto. Es así, hay gente que se enamoró. Y hay gente que te va a decir que tú lo vas a saludar y te vas a tener que... Sí. O gente que incluso fijó su seguridad en el tapabocas, ¿no? De hecho, yo conozco personas que no sonreían, que no hablaban mirando a la persona, o no hablaban de cerca, y con el tapabocas adquirieron una seguridad. Claro, entonces, ¿qué va a pasar cuando les quiten esa seguridad? ¿Sí? Y ahí es donde entra uno a trabajar todo ese tema, autoestima. Muchas cosas que nos falta hablar sobre los duelos. Los duelos se volvieron mucho más difíciles de vivir en pandemia que como los vivíamos antiguamente. Claro. Bueno, doctor, pues desafortunadamente el tiempo es corto, pero bueno, me gusta porque yo tengo un lema, y es que cuando yo logro engancharme en este tipo de conversaciones, haciendo mi trabajo, siento yo que todo el mundo le va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, siento yo que el tiempo se nos fue tan rápido, por lo mismo tuvimos una conversación tan amena, tan interesante, que es de lo que se tratan estos capítulos de podcast, que yo sé que la gente, bueno, se dejó mucha enseñanza. De repente aquí hablando los dos, dijimos, hablamos de tantas cosas, pero siento yo que la gente va a recibir mucho de este video. Y lo importante es que miren que yo siempre he tratado de hacer lo mismo, Diego. Los psicólogos somos tan humanos como ustedes. O sea, por eso les siempre comparto cosas de mi vida personal, siempre trato de decirles, hey, lo que te pasa a mí también me pasó. O sea, no pienses que yo te voy a hablar desde una realidad que no conozco. Entonces, es muy importante que tengan presente ese título. Toda persona debería tener un psicólogo. Doctor, redes sociales, ¿dónde lo pueden encontrar? Bueno, actualmente en mi Facebook, Jos Suárez, Jows Suárez, ahí van a encontrar mi página como Psico Jos Suárez, en Instagram como Psico Jos Suárez, Jos Suárez también en el Instagram personal, y esas son como básicamente las redes sociales en las que me pueden encontrar. Pueden escribirme, decirme, mira, estuve mirando el programa, me gustaría hablar contigo. Qué chévere. Chévere, me interesa mucho. Pues doctor, muchas gracias por aceptar la invitación, por tomarnos este cafecito en esta conversación interesante. Y bueno, espero que a todas las personas que sé que va a llegar este capítulo en diferentes partes de la ciudad, del país, del mundo, pues les sirva bastante. Definitivamente todo ser humano necesita un psicólogo en su vida. Sí, importantísimo, y recordar que, hombre, que todos estamos administrando un pedazo de mundo, pero a veces hasta para administrar un pedazo de mundo necesitamos un empujoncito. Doctor, muchas gracias. A ustedes por hacer parte de estos capítulos de Conversaciones Interesantes. Soy Diego Escobar. No se les olvide suscribirse al canal, compartir este contenido, estos videos, para que podamos tener invitados increíbles como el que acabamos de tener el día de hoy a través de nuestras redes sociales. Cuídense mucho, Dios les bendiga, y gracias nuevamente por haber hecho parte de un capítulo más de Conversaciones Interesantes. Chao, chao. Chao, chao.